Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón. Y sí, por fin tenemos las imágenes oficiales del nuevo Battle Pack, que me ha sorprendido que sí que se llama Battle Pack, el set 75372 Clone Trooper and Battle Droid Battle Pack. Para todos los incrédulos, que alguno había, ya que este precio parecía demasiado bueno para ser verdad, aquí tenemos las primeras imágenes oficiales y he de decir que estoy impresionado. También antes de continuar quería pediros perdón por la voz, que la tengo un poco tomada. Ayer estaba malo, hice vídeo, hoy sigo estando malo, entonces la voz va a sonar un poquito extraña. Vamos a empezar hablando del precio, que son $29,99. Espero que en Europa se mantenga este precio. Lo estoy grabando ahora, que es sábado 2 de diciembre a la 1:30 de la tarde la voz, y de momento he actualizado 3 o 4 veces la página, no han salido las fotos en Lego, entonces todavía no tenemos el precio oficial, pero espero que esto se traslade a 30 euros y que no nos hagan ninguna guarrada y suba de precio aquí en Europa. Las minifiguras, que puede ser lo más emocionante para muchos, es sin duda alguna una de las mejores alineaciones que hemos visto en relación con el precio en muchos años. Estamos recibiendo 9 minifiguras, 4 son clones y 5 son droides, lo cual me parece genial por un precio inferior a 2 Battle Pack por separado, que ya sabéis que si hubiésemos recibido 2 Battle Packs a lo mejor tendríamos más piezas, pero tendríamos 4 y 4, 4 y 5 seguramente, pero sin importar eso el precio sería 40 euros y lo estamos recibiendo a priori por 30. Por el lado de los clones recibimos un Shock Trooper, que es el mismo que tenemos en la Gunship de Coruscant, así que para aquellos que tengan esta nave es una buena noticia el poder llenarla con más soldados de este tipo, que sin duda alguna era uno de los puntos flojos que yo le puse a ese set en la review. Y lo que para mí es mejor todavía es que por primera vez recibimos más de un único soldado regular fase 2 de los clones, ya que solo habíamos recibido hasta ahora un Microfighter, el del turbotanque, donde teníamos uno. Me parecía algo insostenible. Todo esto claro si no contamos pues con las versiones antiguas de 2005, que no tenían la cara ni nada, que ahí sí que pues venían un par. La verdad es que en cuanto a los clones, pues es lo que esperábamos. El Shock Trooper es exactamente igual, que me parece bastante bien, ya que ya comenté en la review de la Gunship que la figura me parecía genial, de los clones más chulos que habían sacado en los últimos años, por los detalles que tienen las piernas y demás, y que es muy parecido al de la 187, y pues los clones regulares siguen la misma línea de todos los clones que hemos recibido. Si recordáis el Battle Pack o pack de figuras que salió por 15 euros hace un par de años, que era casi imposible de comprar y nos incluía 2 figuras de clones regulares fase 1 y otro amarillo, básicamente, como era de esperar, lo que estamos recibiendo, lo que han hecho es coger ese cuerpo, que es un cuerpo bueno y que sí, que vale, que es el que sirve, coger lo mismo, pum, y plantarle la cabeza del fase 2 con los agujeros, y básicamente eso es lo que tenían que hacer y es lo que han hecho. Algo de lo que tenemos que hablar, y en lo que voy a ser menos crítico que otras veces, es lo de los agujeros en los cascos. Sabéis mi opinión y no me gustan, pero es que en este set me parece una celebración y una alegría recibirlo para la comunidad, y aunque mi opinión no ha cambiado y no va a cambiar, no le veo sentido a que todos los clones tengan agujeros, yo siempre lo digo, y desde luego no me parece un set para quejarse, ni mucho menos, no me vais a escuchar quejar, yo simplemente lo digo porque todo el mundo seguramente que vais a ver lo va a mencionar, y os digo que a mí ahora mismo me da exactamente igual. Ya os lo he dicho otras veces y como digo, sigo pensando lo mismo, mi opinión no va a cambiar, y aunque tengamos conversaciones en los comentarios sobre detalles así, creo que la mayoría de vosotros estáis más preocupados por el precio al que vamos a recibir los sets y al cual va a llegar luego a vuestro país, que en el caso de Latinoamérica es vergonzoso muchas veces, o si las figuras que van a ver en sets guays pues que no sean muy caros, que estar pendientes de los agujeros. Entonces entiendo que la mayoría vais a estar súper contentos como yo, ya que por un precio razonable en casi todos los países vais a poder conseguir pues una cantidad de figuras chula y que vais a estar contentos. Antes de continuar comentando a los droides, quiero que me dejéis en los comentarios si es mejor o peor de lo que pensabais este set, y si no sabéis qué decir, un simple emoji ayudaría mucho al vídeo también para hacer un poquito de engagement. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para Lego y Amazon, que junto a un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudarían muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal, que más adelante espero traeros alguno chulo. Continuamos con las figuras, y es que sorprendentemente el lado separatista es el más potente y me alegra, porque tenemos 5 minifiguras. Tenemos 2 Battle Droids normales, de los de toda la vida, que poco hay que mencionar aquí, pero la novedad y lo más importante es que tenemos de vuelta a los B2 Super Battle Droid después de creo que 9 o 10 años, lo cual es una noticia fantástica. Cuando salga el Battle Pack y pueda hacer la review y los tenga en la mano, os comentaré más a fondo las diferencias que pueda haber, pero a priori deberíamos recibir estas figuras con un nuevo molde, ya que la razón por la cual hemos estado tantos años sin ellas es que iban a hacer un nuevo molde o que tenían problemas de durabilidad, y que entonces se ha hecho un nuevo molde, o sería lo lógico, solucionando los problemas de durabilidad que tienen estas variantes de los droides, que se rompían mucho en la cadera y en los brazos. Se aprecia que tienen un puntito en el pecho izquierdo, que creo que eso no lo tenían los anteriores, y el color parece ser el mismo, pero ya sabemos que los renders no siempre son fieles a la realidad. Tenéis un vídeo en el canal hablando de los problemas que tiene Lego con los renders, por lo que una comparación cuando los tenga creo que va a ser
más pertinente. Me alegra mucho que sean 3 droides B2 y 2 B1 y no al revés, porque seguramente la mayoría de nosotros tenemos más droides B1 que B2, ya que los han soltado en un montón de sets a lo largo de los años, pero si una cosa me decepciona un poquito, y ya lo hablé con alguno de vosotros en los comentarios, es que tengan los brazos normales, los B2, ¿vale? Que tengan 2 brazos normales y que no tengan ningún brazo de esos lanzacohetes, aunque sea que uno viniese con ellos, o que sea más similar, o este que es más similar al Blaster, pero bueno, esto no eclipsa la genial noticia que es tenerlos de vuelta en 2024, seguramente sea porque como han tenido que hacer nuevos moldes, puede que todavía no hayan hecho ese nuevo molde, si es que de verdad pues estaba ese problema ahí, y 2024 tiene pinta de ser un año muy bueno y que va confirmando la tendencia, desde mi punto de vista, ascendente que tiene Lego Star Wars. Ahora vamos con las builds, que en lo personal puede que sea con lo que más contento estoy, y tal vez doy razones extrañas para ello, pero a ver qué os parecen. El lado de los clones nos da 2 builds muy pequeñas y súper sencillas, no suponiendo apenas un gasto en piezas, que para mí es lo realmente importante. Tenemos muchísimos sets con construcciones de la República de todos los tamaños, tenemos varias speeders de la República, o sea que aquí una nueva que iba a aportar pues tampoco mucho, pero esto no pasa con los droides y por eso creo que ellos son los protagonistas de este set realmente, aunque no lo vayan a ser porque son los clones. La moto, como digo, es extremadamente simple, y es que utilizo la palabra extremadamente porque es una plancha con unos detallitos y ya está, pero es que sinceramente me da igual, y además por lo que he visto en vuestros comentarios, la mayoría estáis planeando en pillar más de un Battle Pack, y seguro que habrá muchas builds alternativas juntando pues 2, 3, 4 Battle Packs, y si queréis os podéis hacer una moto chula o cualquier cosa. Lo que me gusta de la segunda build de los clones, la torreta, es cómo nos enseñan en una imagen que podemos obtener de la torreta 2 escudos para clones, haciendo que tengamos un ejército más variado, ya que podríamos crear un equipo de asalto con escudos. Ahora toca lo importante que estaba mencionando, las builds de los droides, y para mí la mejor noticia es ver cómo el Octuptarra tiene un tamaño bastante decente y un diseño mucho más limpio desde mi punto de vista que el del Battle Pack de la 212 de hace unos años. No entiendo por qué le han puesto los cohetes de todas formas, pero añadir los blasters ha sido un acierto, ya que si no me falla la memoria, el anterior no tenía, y pues es desde ahí, desde donde salen pues los disparos. Luego tú le puedes poner los cohetes como para jugar, que me parece bien, estéticamente no me acaba de gustar, pero bueno, me parece bien, pero pues como digo, pues sí que me gusta más y me parecía que era un elemento muy importante. Por parte de los droides recibimos una segunda construcción, un Staff Speeder, que no veíamos desde hace muchos años si no contamos con el del calendario de Adviento de hace un año o de hace 2 puede ser, y desde luego este Battle Pack creo que va a ser un antes y un después en muchos ejércitos y en creación de mocks, ya que simplemente con 3 de estos sets podríamos hacer una batalla muy pero que muy decente e igualada, que es un privilegio con el que casi nunca cuentan los separatistas, como precisamente siempre era en Clone Wars, donde veíamos más droides que clones, porque su ventaja estaba en los números y la de los clones en su calidad. Como he comentado al principio, y creo que se ha notado a lo largo del vídeo, estoy encantado y ha salido mucho mejor de lo que me esperaba. Tenemos 4 clones, pero sus builds son muy sencillas para que las mejores builds, a mi parecer, sean las de los droides, que como digo me parecía un punto importante e indispensable. Y ese para mí es el gran acierto de este set, aparte de su precio, que por 35 euros hubiesen vendido lo mismo sinceramente. Puede que haya gente que va a criticar los cascos, que los agujeros, pero sinceramente, lo digo cada vídeo, es lo que os he dicho antes, es un tema que hay que mencionar, aunque me parece cansino, y creo que la mayoría de vosotros está muy feliz y que está muy contento de poder recibir esta cantidad de figuras en un set de 30 euros y no en un set de 50 por ejemplo, y os da un poco igual lo de los agujeros. Si habéis llegado hasta aquí, por lo tanto, muchas gracias por el apoyo, sois la maquinaria que mueve este canal día a día, y si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.